Saludos mortales, amigos y hermanos en la fe. Les saluda aquí su hermano en Cristo. Y para los que no son creyentes, su amigo, Amós Hidalgo Acosta. Y aquí hay una propuesta a manera de responder este interrogante. ¿Por qué 4 evangelios? Y no 1, o no 2, o no todos los que existieron. ¿Por qué 4? Hay una razón de ser en el canon del Nuevo Testamento y obviamente también en el canon de la Biblia hebrea. Pero al hablar del canon del Nuevo Testamento, vamos a analizar cómo surge la idea de parte de la iglesia de que sean 4 evangelios, ¿sí? Los sinópticos y el evangelio del apóstol Juan. La iglesia tiene que afrontar primeramente un problema. Marción, un personaje que estriba entre el 85, finales del siglo I y mediados del siglo II, quien hace una propuesta de un, vamos a llamarle así, protocanon, o un primer canon, un primer intento de canon del Nuevo Testamento. Recordemos que mientras la iglesia está creciendo, hay una efervescencia y hay muchos escritos circulando, muchas epístolas, muchos evangelios. No solamente existieron estos 4 que nos llegaron a través del canon del Nuevo Testamento. Por citar algunos, tenemos el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de María, por ejemplo, ¿sí? Bueno, dentro de todos esos escritos que están circulando, aparece la propuesta de Marción. ¿Quién es Marción? ¿Qué es lo que decía Marción? Marción tiene una idea ecléctica, propia de su época. Marción es hijo de su época. En un helenismo filosófico, teológico, Marción aparece. La doctrina de Marción es la siguiente, por mencionar. El Dios del Nuevo Testamento y Padre de Jesucristo no es el mismo Yahvé del Antiguo Testamento. Marción encuentra, por lo tanto, un conflicto entre el Nuevo Testamento, o por lo menos los escritos que están basados en las enseñanzas de Jesús, y la Biblia hebrea. Marción tiene un conflicto teológico y no logra entender que haya una compatibilidad. Sobre todo porque Marción tiene una clara y fuerte influencia gnóstica en su forma de interpretar el evangelio y las enseñanzas de Jesús. Jehová es un Dios inferior al Dios Padre del Mesías, de Jesús. Recordemos que el pensamiento gnóstico decía o entendía que lo material es malo. Por lo tanto, el mundo no pudo haber sido creado por ese Dios, por lo menos ese Dios impasible que describían los antiguos filósofos griegos clásicos. Y que el mundo tuvo que haber sido creado por otro Dios, un Dios inferior, una emanación de Dios. Entendiendo así que Yahvé, el creador, es inferior al Dios que es el Padre del Mesías. Algo así como Yahvé, un Dios local que hizo un pacto y una alianza con un solo pueblo, al cual le demanda obediencia a través de la ley. Hay un convenio entre Yahvé y el pueblo de Israel, y Elohim, ese Dios que habita en el cielo, ese Dios que está por encima, inclusive de Yahvé. Algo así. Por lo tanto, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios celoso, local, que pone leyes, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios universal que invita a amarle. Por eso el Evangelio de Jesús era el reino de los cielos. Era un reino universal. Desde esa perspectiva teológica, Marción interpreta que no todos los escritos pueden permanecer en esa uniformidad de pensamiento.
él acepta el Evangelio de Lucas sin los 2 primeros capítulos, porque los 2 primeros capítulos precisamente hacen el vínculo entre Jesús y el pueblo de Israel. Y si algo no quiere Marción, es que Jesús esté vinculado al pueblo de Israel. No acepta todas las epístolas de Pablo, no incluyó Hebreos, que obviamente sabemos, ¿verdad? A estas alturas que Hebreos es anónimo, y cartas pastorales como Timoteo y Tito. Todo lo que se sabe de este personaje, Marción, nos ha llegado a través de otros autores como Tertuliano o Ireneo, que lo condenan como herejía. Este es el primer problema a la cual la iglesia confronta. El segundo problema es el gnosticismo. Recordemos que el proto-gnosticismo ya se dejaba ver desde el tiempo del apóstol Juan en el Evangelio, en la primera carta de Juan. Sin embargo, la iglesia ahora tiene que afrontarlo directamente. El Evangelio de Tomás, un ejemplo de los evangelios gnósticos. Para los gnósticos, el mensajero divino había dejado sus enseñanzas secretas en manos de algún discípulo preferido, y así circulaban evangelios que pretendían contener secretos o dichos de Jesús. ¿Cómo empieza el Evangelio de Tomás? Fíjense bien cómo empieza. Estos son los dichos secretos que Jesús el viviente ha dicho y ha escrito a Dídimo, Judas, Tomás. Es decir, que los movimientos que existen dentro del gnosticismo, cada uno reclama para sí una descendencia directa con algún personaje, con algún discípulo que recibió enseñanzas secretas de parte de Jesús. Y esto es un problema. Por eso la iglesia también va a responder con la sucesión apostólica. La sucesión apostólica también es una reacción al problema que se está suscitando. Ahora, cada grupo gnóstico decía tener su propio evangelio y una tradición secreta que le unía con el Salvador. Ya mencionamos el ejemplo de Jesús. A estos dos problemas, que es el canon o la propuesta de canon de Marción y el problema gnóstico, donde cada movimiento tenía un evangelio que le avalaba, un evangelio que confirmaba esa conexión secreta y directa con Jesús, pues la iglesia responde con el canon. El canon del Nuevo Testamento primero es determinado por los 4 evangelios. ¿Por qué 4? Bueno, la iglesia optó por mostrar que sus doctrinas tenían el apoyo no de un evangelio supuestamente escrito por tal o cual apóstol, sino de varios evangelios. El hecho mismo de que todos estos evangelios difieran entre sí, pero al mismo tiempo concordaban en los elementos fundamentales de la fe, era prueba de que las doctrinas de la iglesia no eran invención reciente, sino que reflejan las enseñanzas originales de Jesucristo. Todo esto porque recordemos que Jesús no dejó ningún escrito de su puño y letra. Todo lo que existe es una tradición oral que fue perpetuada por los discípulos y los discípulos de los discípulos. Al mismo tiempo que Marción pretendía que el evangelio original era el de Lucas, la iglesia respondía señalando hacia 4 evangelios escritos cada uno desde un punto de vista particular, pero opuestos todos a las enseñanzas de Marción y a las enseñanzas de los gnósticos. La iglesia apeló a la tradición abierta, no a un evangelio, no a un discípulo, no, a la tradición abierta de varios discípulos, de todos conocida, y a la multiplicidad del testimonio de los 4 evangelios. Interesante. ¿Por qué 4 evangelios? Bueno, esa fue la reacción a manera de respuesta del problema de la iglesia. Y termino y añado con esto, este es un extra, un plus.
¿Por qué no uno? ¿Por qué hay diferencias entre uno y otro evangelio? Porque un evangelio dice una cosa y el otro parece contradecirlo. Bueno, debemos entender que los evangelios nunca han pretendido ser documentos históricos. Nunca lo han sido. Por eso cada evangelio tiene una razón de ser teológica, que parte, sí, del personaje y las enseñanzas del personaje histórico que conocemos como Jesús. Sin embargo, cada uno de los evangelios tiene un ropaje teológico porque tiene una razón de ser teológica. Sí, pero hubo un personaje histórico también que intentó unificar los evangelios, por lo menos los evangelios canónicos, y hacer un solo evangelio. Se llamó Tasiano y su obra fue el Diatesarón. Buscó armonizar los evangelios en términos de texto para hacer que tuviese lugar todo el material canónico. Su obra fue acogida por un tiempo por la iglesia siria. Combinó todo el material textual encontrado en los 4 evangelios, los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y el evangelio de Juan. Bueno, muchachos, eso ha sido todo. Saludos y paz.